Estás escuchando Palabras de Nariz Grande. Al habla Chris o Chloe Meller, lo que prefieras. Copywriter y storyteller narigona. O cuentista, o redactora creativa publicitaria, o como quieras. Eso sí, para marcas de nariz grande, con mucha personalidad. ¿Tanta como la de Adrian Brody o Barbara Streisand? Sí, y con coraje. De las que se atreven a comunicar su verdad con sello propio y a transformar su nombre en todo un movimiento. Mi especialidad, copy para e-commerce. Y lo que más me gusta, darle la vuelta a su email marketing. ¿Comenzamos? ¡Comenzamos! Bueno, ya estoy por aquí con una nueva palabra de nariz grande. Imagino que ya la has visto en el título. Es bizarro. Y bizarro va mucho más allá de la palabra bizarro. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Lo que quiero es que resolvamos de una vez el eterno dilema entre características, ventajas y beneficios. Quiero que descubras lo que realmente es cada una de estas cosas, ¿no? O cómo transformar las características en beneficios. ¿No? Esto se ha hablado mucho, yo te voy a contar cómo lo hago yo, de hecho, cómo lo enseño en el máster que doy, en las clases, en los talleres que doy y cómo lo utilizo yo para mis clientes en cada copy que realizo. Lo que quiero también que descubras en este episodio es por qué los beneficios son tan importantes, que te quedes siempre con ellos, pero que no lo hagas de cualquier forma y que aprendas a comunicarlos sin olvidar las ventajas y las características. ¿Y cómo debes comunicarlos? Pues aunque no lo creas, tienes que detener la atención y atreverte a mostrar tu lado más bizarro, porque igual bizarro no es lo que estabas pensando. Así que bueno, vamos allá con esta palabra. Mamá, ¿qué es bizarro? ¿No? Así te decía que comenzó, que sí, así partió, ¿no?, la idea de esta nueva edición del podcast, de mi hijo, que siempre me viene a preguntar qué es tal o cual cosa y que yo en el momento en el que voy a definirle lo que es, pues como que me quedo, como que me faltan cosas. Pienso que lo sé perfectamente, sí, venga, voy a decírtelo y no acabo de encontrar la manera de explicárselo, la manera, digamos, más exacta, ¿no?, de explicárselo. Y que al final siempre acabo acudiendo a la RAE, pero que me da como bajonazo, porque cuando voy a ver la definición, como que siento que esa palabra es mucho más, que en el diccionario se han dejado mucho por decir. Aunque también es verdad que hoy, por primera vez, en el caso de bizarro, la RAE me ha dado un alegrón. Ahora te cuento. Antes voy con la primera parte del programa, esa en la que quiero que lo primero que hagas es dibujar esa palabra. Tranquilo, tranquila, no te voy a hacer sacar un papel y ponerte a dibujar. Eso ya lo haré yo. Ya no sé si estás viendo por ahí en Instagram que ya estoy, bueno, pues haciendo mis monigotes para dibujar cada una de las palabras. Yo a ti no te voy a hacer dibujar nada, pero sí quiero que mentalmente pienses cuál es ese dibujo, ¿no?, que aparece en tu cabeza cuando piensas en la palabra bizarro. ¿Vale? Y a partir de ahí, la idea es aprender a comunicar esto con palabras, ¿no? Y comunicar cada vez mejor para llegar con ello a tu marca y a tu gente. Vamos hoy entonces con bizarro. Vale, tú ya tienes tu imagen, la tienes ahí en tu cabeza. Yo voy a contarte esa pequeña historia de la que ha surgido esta palabra. Y en cierto modo, ¿qué es para mí? Bueno, no sé si en este caso te lo voy a contar, quizá lo deje en el aire para que luego lo veamos con las definiciones de la RAE, que en este caso me han sorprendido. El caso es que el otro día, bueno, pues quedé con un amigo para ir a un bar de por aquí de Valladolid que se llama El Bizarro. En principio yo iba con un poco así como de resquemor, porque no había ido nunca al Bizarro y un garito que tiene como nombre El Bizarro, pues para empezar, como que a mí al menos, bueno, pues vamos, ¿no?, al concepto de esa imagen que se dibuja en mi cabeza cuando pienso en la palabra bizarro. Pero bueno, ese día pinchaba Virginia Díaz, que es presentadora del programa 180 grados de Radio 3, así que bueno, pues como que resultaba atractivo. Así que bueno, pues fuimos para allá. Y mientras estábamos allí, ocurrieron dos cosas. Por un lado, vi en la pared que habían, bueno, pues escrito, dibujado, pintado, ellos, ¿no?, los dueños del local, habían pintado las acepciones de la palabra bizarro. Pero yo al verlas, la verdad, pensé que se las habían inventado. De bueno, pues estos tíos se han apropiado aquí bizarro y le han dado el significado que les ha dado la gana. Porque yo al ver esas acepciones decía, ¡jo, qué guay! Ahora va a molar esto de ser bizarro, ¿no? Pero bueno, ahí se quedó un poco en el aire. El caso es que mientras tanto, bueno, estábamos charlando y este amigo me preguntaba por el tema de la nariz grande, ¿no? Había visto en mi proyecto, ¿no?, cómo jugaba yo con el tema de
la nariz grande, como este mismo programa se titula Palabras de nariz grande, y que le había resultado pues muy curioso, que de dónde venía aquello y que cómo había sido capaz, ¿no?, entre comillas, de utilizar lo que entendía él que para mí podía haber sido un defecto o incluso un complejo, y lo había lanzado ahí como al aire, como bandera, ¿no?, del proyecto y como sin complejos, ¿no? Y digo, bueno, pues es que esto va precisamente de eso, va de la psicología del rechazo. Y qué importante es, ¿no?, el utilizar muchas veces tus defectos y debilidades como herramientas y convertirlos en fortalezas, ¿no? Porque es una forma buenísima, primero, de desactivar objeciones y ataques de otras personas, demostrar que tienes seguridad, demostrar que no buscas en ningún caso la aprobación de nadie y además hacerlo pues un poco sin arrogancia. Y esto resulta atractivo, ¿no? Y entonces que yo esto lo había aprendido y un día surgió la anécdota de la nariz grande y se me ocurrió, ¿no? Y es verdad que yo de pequeña, pues tuve cierto complejo. Mi padre tenía una nariz muy grande. Y aunque me dicen que mi nariz no es tan grande, pues yo sí. La verdad es que tuve cierto complejo con mi nariz, ¿no? Y además, también lo asocié a ese concepto de nariz grande que a veces se utiliza y que se ha utilizado, por ejemplo, en publicidad, ¿no? De esa simbología, ¿no?, del nariz grande como alguien con personalidad, ¿no? Por ejemplo, pues Adrian Brody o Barbra Streisand, que comento yo en la intro del programa. Entonces me pareció algo atractivo, me pareció algo diferente, me pareció algo que iba mucho con mi marca y una manera diferente de comunicar. Una manera bizarra de comunicar, y ya verás por qué sí, yo nunca lo hubiera imaginado, pero es una manera bizarra y ahora me encanta que lo sea. Luego, por un lado, pues esta psicología del rechazo, para que ya vayas tomando nota, porque esto ya voy dando pues pequeños tips que espero que puedan ayudarte, ¿no?, para comunicar o para desarrollar ese pensamiento lateral y que se te ocurran cosas para comunicar tu marca. Eso por un lado, la psicología del rechazo. Pero todo esto pues surgió en aquella conversación. Y también esto me recordó, porque poniéndole un ejemplo a este chico, ¿no?, para decirle que esto es un buen argumento para publicidad, le comenté el anuncio de Amstel, un anuncio que ya comenté yo, que ya les hablé de él a los suscriptores, a mi lista, a los que están ahí dentro de la mailer letter, porque utiliza este mismo recurso. Es un anuncio en el que aparecen primero una panda de amiguetes, tratando de entonar algo parecido a una pieza musical, pero que no hacen más que desafinar. Además, es un anuncio que por aquel entonces aparecía en Spotify. Es decir, tú estás escuchando un temazo, por ejemplo, de Radiohead, y de repente cortan Radiohead y te aparecen esta panda de borrachos desafinando, ¿no? Con lo cual, aunque solo sea por contraste, desde luego ahí detenía la atención, ¿no? Ese contraste también, qué importante es. Y a continuación, una voz en off que sonaba así además como a colega de buen rollo, decía: le hemos pedido a nuestros maestros cerveceros que se canten un temazo para Spotify y ha pasado lo que sabíamos que iba a pasar, que somos muy buenos haciendo cerveza y en el resto hacemos lo que podemos. Amstel, el sabor de hacerlo bien, ¿no? Este era el anuncio. Y este anuncio utiliza este mismo recurso. Lo que hace es, primero detener la atención por contraste, luego también dibujar en tu cabeza una de esas noches, ¿no?, locas, en la que siempre estás diciendo: ¿y si nos tomamos otra? Luego también a la vez demuestra que conoce bien a su público, pero utiliza ese mostrarse vulnerable, ese exponer un defecto que, lejos de hacer débiles en este caso a Amstel, refleja pues esa naturalidad, esa franqueza, y refuerza lo que viene después, ¿no?, que es su mayor fortaleza, el somos muy buenos haciendo cerveza. Y además hace que refuerza esa idea y hace que te la creas. Porque si el anuncio comenzara diciendo somos muy buenos haciendo cerveza, aparte de que sería un anuncio bastante penoso, activaría todas tus alertas, ¿no? En definitiva, haría que no confiaras en esa marca, que no te la creyeras. Sin embargo, antes de tirarse, el folio, se muestran humanos, muestran ese defecto, lo ponen por delante y además te han ganado, ¿no? Además, eso sumado, ese lenguaje conversacional, etcétera, y a un anuncio que no parece un anuncio, ¿no?, que es el rasgo común, diría yo, de toda buena publicidad, o por lo menos de esa publicidad que te atrapa y te convierte. Bueno, pues ya te he puesto en contexto, esto es mi historia, esto es lo que para mí es un poco la palabra bizarro, o más bien de dónde ha surgido ese descubrimiento mío de la palabra bizarro y por qué, ¿no? El por qué yo que tú buscaría tu propia manera bizarra de comunicar.
Vamos a ver ahora qué es lo que dice la RAE de la palabra bizarro y cómo en este caso me ha sorprendido para bien, que no suele ser lo habitual. Vale, voy a comenzar con la acepción 3, que es la que todos conocemos de bizarro. Acepción 3, que es raro, extravagante o fuera de lo común. Además, con un matiz no muy positivo, diría yo. Por lo menos en mi cabeza esa imagen primera bizarra, antes de saber lo que significaba, no es alguien bizarro, no es raro, extravagante o fuera de lo común en sentido positivo, sino con un pelín de sentido negativo. Por lo menos eso es lo que me ocurre a mí. Ya me dirás tú si te pasa igual. Pero es que tiene dos acepciones maravillosas antes de esta tercera, que es la primera, valiente, además con el sentido de arriesgado, y segunda, generoso, lúcido y espléndido. Luego, qué maravilla comunicar de forma valiente, de forma, pues espléndida y además de forma, pues con algo que sea fuera de lo común, con algo arriesgado, fuera de lo común y muy propio tuyo, ¿no? Es esa rareza tuya que ponemos por delante para diferenciarte. Qué guay, ¿no? O sea, vamos a ver cómo se hace esto. Vamos a ver, entonces, ahora que ya sabemos que bizarro puede ser una gran forma de comunicar, valiente, arriesgada y fuera de lo común, vamos a ver cómo hacerlo. Y para hacerlo tenemos que aprender de una vez a distinguir entre características, ventajas y beneficios. Cómo convertir de una vez por todas características en beneficios y utilizarlo a tu favor, ¿vale? Pues ahora vamos con esa, tercera sección del programa en la que quiero darte una lección de comunicación, de copy y de ventas basada en esta palabra, en este caso en bizarro, y vamos a ver esos beneficios, cómo alzarlos, cómo ponerlos a tu favor y cómo además extraerlos de una vez por todas de una manera relevante para tu público. Porque también aquí te diré, si bizarro no sabías, creo que igual no te imaginabas lo que era, creo que beneficios aún a día de hoy todavía no sabes realmente lo que son. Y si no, escucha que te lo cuento. Se titula el juego de observo, intuyo e imagino, que convierte características en beneficios. Y antes de empezar voy a hacer un paréntesis aquí muy breve, y es que tengo algo que confesarte, y es que este programa lo he hecho en varias veces, de hecho en varios días. A mí me gusta grabarlo del tirón, pero del tirón, y en este caso, por circunstancias me ha tocado grabarlo como si dijéramos a cachos. Así que espero que eso no les reste valor y que no se noten demasiado estos cortes. Pero bueno, en cualquier caso, te hablaba, ¿no?, de este juego que me sirve a mí, sobre todo en los cursos y talleres, para explicar de otra forma este concepto, porque parece muy sencillo, pero yo misma tardé tiempo hasta que comprendí realmente que un beneficio no era lo que yo creía que era. Así que vamos allá. ¿Dónde lo aprendí o de dónde saqué esta idea para explicar de otra forma ese paso, esa transformación de características, ventajas, beneficios? Pues fue gracias a la impro, una de mis grandes pasiones, el teatro de improvisación, y fue gracias a un improvisador que se llama Toto Curcio, y que si quieres lo puedes buscar por ahí en Instagram, es un crack el tío. Es un improvisador argentino que a veces nos viene a dar clase, y cuando viene, pues eso, mola mucho porque da su punto de vista diferente, su forma de hacer las cosas, y nos enseña siempre un montón, ¿no? Y pues el juego, ¿en qué consistía? Pues el caso es que nos poníamos en círculo, todos los que estábamos allí en clase, y por turnos decíamos cada uno al siguiente 3 frases. No cualquier frase. Teníamos que decir 3 frases que partieran de algún elemento de la apariencia de esa persona a la que estábamos mirando. Entonces, por ejemplo, imagínate, a mi lado estaba Miguel, y Miguel llevaba una camiseta con un dibujo de unas montañas. Entonces yo le decía: Miguel, observo que llevas una montaña y el mar dibujadas en tu camiseta. Aquí, entre paréntesis, esto es a lo que llamaríamos características. Después, segunda frase, le decía a Miguel: Miguel, intuyo que te gustan las vistas espectaculares del mar desde la montaña. Y esto, paréntesis, serían las ventajas. Y como tercera frase, yo le decía a Miguel: Miguel, imagino que te encantaría escaparte allí para disfrutar de los atardeceres únicos, esos en los que se ve al mar tragándose poquito a poco al sol desde lo alto de la montaña. Luego te das cuenta, esta tercera frase sería el beneficio, porque los beneficios no son las vistas espectaculares, no, es lo que haces con esas vistas espectaculares, lo que suponen para ti, lo que te hacen sentir, el disfrute y la experiencia. ¿De acuerdo? O sea, vuelve a oír esta parte del programa, dale a rebobinar y vuelve a escuchar esta parte,
porque aquí es donde creo que quizá los beneficios no eran lo que tú creías que eran. Entonces voy a aterrizar esto en un ejemplo, por ejemplo, de una tienda online de moda que venda un bolso de cuero, ¿vale? ¿Cómo diría o cómo transformaría yo este juego para aplicarlo, ya sea en una ficha de producto, en un email, como ahora veremos, en lo que sea? Bueno, pues imagínate que es un bolso de estos de piel, con un detalle, ¿no?, de pelo de potro. Bueno, ahora lo veremos porque la primera parte de observo vamos a ver esas características. Entonces, ejemplo, observo un bolso de bandolera de piel, con detalle en pelo de potro, ¿vale? Esta sería la característica. Vamos con la segunda parte. Intuyo que es de esos que huelen a cuero, atemporales y que duran toda la vida. Y esta sería la ventaja, no sería el beneficio. Todavía no. Vamos con el beneficio. Imagino que este bolso nunca va a ser del todo tuyo, porque si se lo enseñas a tu madre, te dirá que ella tenía uno igualito. Y ojo a tu hija, porque en cuanto te descuides te lo quita para montar su próximo lookazo de cita. Este sí es el beneficio, es lo que va a hacer con ello. Es ese disfrute, esa experiencia, ese insight, ¿no?, que tiene dentro y que ese, además, bolso, en este caso, les recuerda a... ¿Vale? Luego el gancho, el beneficio es ese imagina. Es el que tienes que poner arriba. Eso no quita que tengas que asociar, para contar una historia, que tengas que asociar ese beneficio a esa característica. Eso no quita que tengamos que olvidar las características y no contarlas. Por supuesto que no, porque yo cuando vendo algo, me vas a ganar, cuando me vendes a mí algo, me vas a ganar por esa emoción. Pero para que yo saque la tarjeta del bolsillo me vas a tener que dar explicaciones lógicas, coherentes y con mucho detalle y que sean confiables, yo y todas las personas, ¿vale? Luego ahí está, ahí es como yo explico las características, las ventajas y los beneficios. ¿Y luego qué? Vuelvo a insistir, ¿qué es el beneficio? Es el que apela a tus deseos más profundos, es el que activa tus emociones, tus recuerdos, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, ¿y cómo esto es perfectamente aplicable, ¿no? Como decía, una ficha de producto a toda la comunicación de tu marca, pero yo quiero aterrizarla en cómo utilizar esto en el email marketing, que a partir de ahora tienes que ponerte a hacer para tu e-commerce. No hagas el folleto con 1000 botones y 1000 fotos de siempre, porque no funciona. Dale una vuelta completa. ¿Qué voy a hacer? Bueno, de hecho, si te suscribes a la mailer letter, como primera sorpresa, por decirlo de alguna manera, te puedes descargar no llega a 20 minutos, en los que te cuento y en los que verás un email de una tienda online de producto, en este caso de moda, que es una prenda destacada y que con un solo email esta marca facturó más de 7.000 euros. Y algo así ocurrió también con el email que voy a compartir en la mailer letter de hoy. Hoy es martes, pues de esta noche a las 22, 22 y 22. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hay dos muy buenas formas de vender en e-commerce. Una es que con cada email elijas un producto destacado, lo que tú quieras, y hables de él a través de una microhistoria que asocie estos beneficios a ventajas y características, ¿vale? Un solo producto, un solo enlace, y en un e-commerce nos podemos permitir que no solo sea un objetivo, sino que haya más de un enlace, ¿vale? Y voy con esta segunda forma, que sería, por ejemplo, 3, 4 productos en un mismo email, contando de cada uno de ellos una microhistoria, una pequeña historia que enlace al final de cada uno a ese producto y sin ninguna foto, porque se trata de generar como la máxima atención, la máxima curiosidad para que yo quiera clicar, quiera saber más sobre eso, quiera verlo y entonces me lleve, eso sí ya, a la ficha de ese producto en la tienda online y ya para comprar. Y este segundo email del que te hablo, con el que puedes vender en tu tienda online varios productos a la vez en un mismo email, es el que contaré en la mailer letter esta noche a los que están ahí, a los que son narigones, que llamo yo, a los que están ahí suscritos, pues les contaré cómo hice este email, lo mucho que logré con él, lo mucho que gustó y cómo pueden redactarlo, ¿vale? Y ya está, y no me enrollo más, que llegamos a los 20 minutos y yo no quería llegar a los 20 minutos. Me ha pasado otra vez, como me pasaba siempre en el podcast, que nunca tenía abierta esa parte final del episodio, en la que yo me despedía y que tanto me gusta contar y que estoy abriendo en este momento.
A ver, está por aquí. No, esto no es. Espera, has oído un sonido que no deberías oír. Vamos con él. Aquí. Sí, aquí. Bueno, esto ya te lo he dicho, pero suscríbete a la Mailer Letter en chloemeller.com para no perderte ningún contenido y para llevarte esta sorpresa que te he contado. ¿Y para qué? También para llevarte el final que nunca cuento en cada uno de estos episodios. Y Arfavo habla de palabras de nariz grande. Agitemos cabezas, sumemos abrazos, llenemos de narigones el planeta. Un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Si tú quieres, claro. Y recuerda, hoy es martes, así que cásate, embárcate y sobre todo, improvisa. Nos vemos el próximo martes con una nueva palabra de nariz grande. ¿Cuál será?